todos. Me confirman si me escuchan y si están visualizando la pantalla, por favor. Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Sí, lo escucho y sí puedo ver la pantalla. Muy bien. Ahí ustedes pueden observar la referencia eh, de la unidad de hoy día, la de ángulos formados. Bueno, ángulos en realidad son como dos temas en uno, ¿no? El tema de ángulos, ¿no? Y ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? Muy bien. Eh, Seguramente ustedes ya habrán revisado el manual, el complemento teórico, y en el material también el complemento teórico tenemos los casos para ir practicando, ¿no? Que lo puedes encontrar o bien en el archivo de PDF, el libro de trabajo, como también en el archivo PDF de hoja de ejercicios, ¿no? Bueno, que en suma, entre estos dos, pues algunos dan, en algunas unidades hay más de 60 casos, ¿no? Entre esos dos. Y otros, pues hay más de 100. Sería poco práctico, pues decirles, vayan ustedes a practicar todo, ¿no? Es cansado además. Bien, vamos a priorizar, como ustedes saben, los casos que hemos visto para desarrollar. Vamos a priorizarlos. A ver. Bien, acá está. Vamos al primero. Si hay que desarrollar complemento teórico, pues se desarrolla. ¿Ok? Vamos a hacer un recorte. Ahí está. Caso, no, este no, perdón. Este no, el 3. Caso número 3. A ver. Aquí está, lo voy a recortar. Y lo vamos a pegar acá. ¿Ya? Atentos. Profe. Muy bien, vamos entonces a intentar el cálculo. A ver, muy bien. Recordemos que para medir ángulos nosotros teníamos tres sistemas, ¿no? El sistema sexagesimal, el sistema radial y el sistema centesimal. Vamos a recordar el sistema sexagesimal. A ver, el sistema sexagesimal, ¿no? En el sistema sexagesimal nosotros teníamos que una vuelta era igual a 360 grados, pero había subdivisiones, ¿no? Entonces, porque un grado es igual a 60 minutos, ¿no? Y un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos. Ahí tenemos, ¿correcto? Y si quisiéramos la equivalencia exactamente de un grado en segundos, tendríamos que multiplicar 60 por 60, o sea, 3600 segundos. Se representa así, ¿no? En la parte superior derecha, grados sexagesimales, es esa bolita, ¿no? En la parte superior derecha también los minutos se representan por ese palito, ¿no? Y doble guión, pues representan los segundos. Pues bien, justamente en este tipo de sistema también se dan ciertas operaciones aritméticas, ¿no? Puedo yo sumar, puedo yo restar, ¿no? Ángulos con ángulos, ¿no? Pero también podemos multiplicar un escalar por un ángulo. Puedo dividir un escalar por un ángulo. Escalar me refiero a un número entero,
Lo que no se puede hacer es multiplicar, por ejemplo, ángulo por ángulo o dividir ángulo entre ángulo. Ya simplemente o dividimos o multiplicamos. Lo que sí se puede hacer en las operaciones de suma y resta es sumar y restar. Justamente vamos a apuntar esta operación que tengo acá: 21 grados 23 minutos. Ahí la operación es de menos, ¿no? A ver, vamos a escribir acá 14 grados 9 minutos 12 segundos. Vamos a escribir en forma más ordenada, que se note esto, ¿no? Acá 12 segundos, ¿no? 12 segundos. Ahora bien, esta línea no me salió muy bien. Allí está. Para sumar y para restar, para sumar y restar ángulos, lo que nosotros debemos tener en cuenta es de que debemos respetar el orden, ¿no?, de las columnas: grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Si en caso una de las medidas no tiene una de estas subdivisiones, ya sea minutos o segundos, se completa pues con 0, ¿no? Se le completa con 0. Muy bien, ahora vamos a restar, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado. Yo no puedo quitarle pues 12 grados a 0 grados. Entonces, ¿qué se hace? De 23 minutos, ¿no?, le presta un minuto, ¿no?, y se convierte en 60 segundos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo quedaría la operación? ¿No? La operación quedaría de esta manera: 21 grados 22 minutos y 60 segundos. Y abajo sería 14 grados 9 minutos 12 segundos. ¿Ok? Ahí está. ¿Por qué hacemos eso? Porque obviamente no le podemos quitar 0 grados, 12 grados al 0. Entonces lo que se hace es pasar un minuto a segundos, ¿no? Entonces acá sí podemos ejecutar la resta, ¿verdad? No división, la resta. Bueno, 12 al 60, ¿no? 2 al 10 es 8, ¿no? 2 al 6 es 4. 48 segundos. 9 al 22, ¿no? 9 al 12 es 3 y 1 al 2 es 1. 13 minutos. Ahora vamos con grados. 4 al 11 es 7 y suficiente, ¿no? Ahí está el resultado. Entonces el resultado de esta operación sería 7 grados 13 minutos 48 segundos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esta observación que hice al inicio, ¿ya? Cuando en una ubicación no tenemos una subdivisión, ¿no?, el valor se autocompleta con 0. Y si no se puede proceder a efectuar la resta, pues el inmediato superior, en este caso minutos, le presta un minuto y ese minuto pasa a convertirse en segundos. Pero obviamente ya como ha perdido no queda pues no, sino queda uno menos en 21, en 22. Y si aún así acá tuviera el mismo caso, imagínense ustedes el caso hipotético que acá sería 39, ¿no? Tampoco podría efectuar la resta. Entonces el grado le prestaría un grado, se convertiría en 60 minutos. Entonces tendría 60 más 22, 82 minutos, y ahí recién efectuaríamos la resta. Pero bueno, es el caso, pues terminamos acá. ¿Alguna consulta hasta ahí? Les escucho si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta. ¿Ninguna? Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a practicar, ¿ya? A ver, uno similar, uno parecido. Ahí está.
En este caso, parcialmente, yo les pido que resuelvan esto, ¿ya? En este caso, parcialmente, les pido que resuelvan esta operación. Solamente eso, y el resto ya vamos a ver juntos, ¿no? Porque se trata de un escalar. A ver, efectúen ustedes esta resta de 12 grados 5 minutos 20 segundos menos 10 grados 32 minutos 45 segundos. Les doy 7 minutos para intentar hacerlo. A ver, anímense a compartir su resultado en el chat. Solamente de esta operación parcial, ¿ya? 12 grados 5 minutos 20 segundos, 12 menos 10 grados 32 minutos 42 segundos. Sebastián ha compartido una respuesta. Muy bien, vamos a ver. A ver, alguien más, anímese. Comparta su resultado. Y acá una acotación. Si bien es cierto, se pueden tener medidas de ángulos sexagesimales negativos, ¿no? O sea, eso indica de que si nosotros tenemos un valor de un ángulo negativo en sexagesimal, cuando vayamos a referenciar ese ángulo, ¿no?, con un transportador, normalmente se hace en sentido antihorario, ¿no? Cuando el ángulo es positivo, el giro es en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? En cambio, si en la medida del ángulo efectivamente nos daría en negativo el valor, entonces la marcación de sería en sentido horario, ¿no? En esos casos sí se permite, sí es permisible, como les digo, manejar valores negativos. En estos casos de operaciones con ángulos es preferible siempre cuando vamos a restar, ¿no? Cuando vamos a restar pues dos ángulos, es preferible siempre hacerlo, ustedes saben que hay minuendo y sustrayendo, ¿no? O sea, el primer número con el segundo número. Es preferible hacerlo y tener en cuenta la relación que hay de menor a mayor. O sea, el valor mayor va a ser primero, ¿no?, y el valor menor de ellos va a ser segundo, para evitar justamente estos resultados ambivalentes de que nos salga pues un resultado negativo. ¿Ok? Entonces debo hacer esa acotación, esa aclaración, ¿no? Bien, a ver, para los que no sepan más o menos de qué estamos hablando, así gira pues el reloj, ¿verdad? Es el ángulo de giro del reloj, ¿correcto? Entonces, contrario a eso, es lo que normalmente se hace y se mide los ángulos sexagesimales, ¿no? Se miden en sentido contrario a ese movimiento, ¿ya? Porque de repente ustedes muchos tendrán relojes digitales y no sabrán de qué estoy hablando. Ahí está, ¿ya? Y en ese sentido, cuando el ángulo gira en ese sentido, es cuando se toman valores negativos. Muy bien. Hecho esta aclaración, vamos a proceder a hacer el cálculo. Como es costumbre, como nos han enseñado en primaria, ¿no?, el algoritmo, o sea, el paso para hacerlo, normalmente nosotros estilamos acomodar los números, ¿no? 12 grados 5 minutos 20 segundos menos 10 grados 32 minutos 45 segundos. Acá tenemos la ventaja de que las dos medidas, ¿no?, las dos medidas tienen sus subdivisiones de minutos y segundos, y no ha habido la necesidad, no ha habido la necesidad de completar con ceros. Ahora bien, si deseamos efectuar acá directamente esta diferencia, nos vamos a topar pues de que no podemos quitarle 45 a 20, ¿no? Entonces lo que hacemos es 5 grados le presta un grado y se convierte en 60 segundos. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? ¿Cómo quedaría la operación? La operación quedaría como
12 grados, 4 minutos y 60 más 20, 80 segundos, ¿no? Y acá 10 grados, 32 minutos, 40, carambas, 45 segundos. Ahora sí, ¿no? Hago mi línea y procedemos a efectuar la operación. ¿Ya? Procedemos a efectuar la operación. ¿Ya? Seguramente hasta acá han llegado. Bueno, si no han llegado, apóyeme ahí ese cálculo. ¿Cuánto sería 80 menos 45? 35. 35, ¿correcto? 35. Sí. 35 segundos. Pero aquí en el cálculo ya no puedo continuar. Fíjense, no puedo yo quitarle 32 al 4. Entonces, antes de efectuar esta operación, tengo que primero resolver esta situación. Los 12 grados le presta 1 grado y este se convierte en 60 minutos, ¿no? Entonces, la operación nuevamente sufre un cambio, ¿no? La operación nuevamente sufre un cambio. Paciencia en este tipo de cálculos, ¿no? Sería, bueno, no quedaría 12 grados, sino ahora quedaría 11 grados, 60 más 4, 64 minutos, 80 segundos. Y 10 grados, 32 minutos, 45 segundos. Bueno, creo que ahora sí no vamos a tener ningún otro inconveniente, ¿no? Y procedemos a restar. Ahora sí, vamos. 80 menos 45 es 35, ¿no? 35. 64 menos 32, 32, profe. 32. Prácticamente es su mitad. Y 11 menos 10, 1 grado. Muy bien, entonces. 1 grado, 6 minutos y 35 segundos. Muy bien. 1 grado, ¿no? 32 minutos, 35 segundos. Pero, como ustedes son conscientes, yo les he agregado parte de la operación. Porque luego hay que multiplicar por una constante. También se llama constante o escalar o simplemente número entero, ¿ya? O simplemente que es 3/5. ¿Correcto? Entonces, a este resultado, vamos a agregar acá, a este resultado, que es 1 grado, 32 minutos, 35 segundos, no, le voy a multiplicar por 3 y le voy a dividir entre 5. Le pongo entre paréntesis para hacer notar esta operación. Profe, ¿qué operación hago primero? Primero multiplico, primero divido. Es preferible cualquiera de ellos, ¿no? Pero recuerden que en el mundo de las jerarquías, la operación de la multiplicación está en la misma jerarquía que la operación de la división. Entonces podemos hacer cualquiera de ellas. Es recomendable, pues, con el sentido lógico, multiplicar, ¿no? Entonces, este valor de 3 va a pasar a multiplicar a cada uno de los valores, ¿no? Tanto a grados, a minutos y a segundos, ¿correcto? Vamos a ello. Entonces, 3 por 1 es 3 grados. 32 por 3, 96, ¿verdad? 96 minutos. 96, ¿no? Minutos. Ahora, 3 por 35. ¿Cuánto es 3 por 35? 105. 105. Muy bien. Y toda esta operación ahora debe ser dividido entre, vamos a hacer una gran fracción, entre 5, ¿no? Entonces vamos a aplicar acá el conocido procedimiento, ¿no? O algoritmo, como quieran llamarlo, ¿no? Que normalmente nosotros hemos aprendido para dividir, ¿no? Que es poner esta línea acá. ¿Recuerdan ustedes que han aprendido en el colegio? Y el número, ¿verdad? Ahí está. Igual, debo dividir grados con grados, minutos con minutos, segundos con segundos. O sea, el resultado, primero voy de mayor jerarquía y de ahí voy bajando. ¿Ok? No era como la resta. Primero vamos viendo el que tiene menor jerarquía. Si se puede, se prosigue. Si no se puede, se pide ayuda al inmediato superior. Acá no, ¿no? Ahora, si ustedes observan,
al tratar de dividir 3 entre 5, pues prácticamente no sería posible, ¿verdad? No sería posible. Y entonces, ¿qué hiciéramos acá? Bueno, agarrar tu calculadora y normal te va a dar el resultado, pero vamos manualmente a hacer el resultado. Entonces, este 3 grados le multiplico por 60 y vamos a obtener, ¿cuánto es 3 por 60? O sea, voy a convertir todos esos grados sexagesimales a minutos. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando por 60, ¿no? 180, ¿verdad? 180, ahora esto es minutos, muy bien. ¿Y cuánto es 180 entre o más 96? 276. 276 minutos, 105 grados, perdón, segundos. Esto entre 5. Fíjense, si ustedes dicen, pues ya han desaparecido los grados, no, lo que hemos hecho es coger esa cantidad de grados que teníamos, le hemos convertido todos a minutos y han pasado a engrosar la lista de los minutos que ya teníamos, con la finalidad de que podamos dividir esa cantidad entre 5, entre el escalar. Muy bien, ahora sí podemos efectuar la división. 276 entre 5. Un número que multiplicado por 5 me dio se aproxima a 27. ¿Cuál será? 5, profe. 5. 5 por 5 es 25. Al 27, 2, ¿verdad? Bajo el siguiente número que es 6. Otra vez, 5, ¿no? 5 por 5, 25. Al 26, 1. Un minuto. Como no puede haber residuos, este minuto se pasa a convertir a segundos. Sabemos de que un minuto multiplicado por 60 da 60, o sea, tiene 60 segundos. Entonces esto pasaría a engrosar la columna de los segundos. ¿Y cuánto es 105 más 60? 165 segundos. Muy bien. Ahora sí podemos restar. Y este resultado, no olviden, es minutos. Ahora vamos a segundos. Un número que multiplicado por 5 me dio se aproxima a 16. Creo que es 3, ¿verdad? 3 por 5 es 15, al 16, 1. Bajo el siguiente número que es 5. Un número que multiplicado por 5 me dé 15, pues es 3, ¿verdad? 3 por 5 es 15, al 15, 0, ahí está. Voy a deshabilitar el audio porque hay un compañero que está generando retroalimentación y eso genera ese sonido de zumbido, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces el resultado de toda esta operación, es de 55 minutos 33 segundos, ¿no? Entonces el resultado final de todo esto es 55 minutos 33 segundos, ¿no? Ahora, valgan verdades, yo no voy a estar pues detrás de ustedes, a diferencia de las sesiones presenciales, en donde yo quisiera saber, ¿no?, su habilidad, su destreza, su práctica para hacer este tipo de cálculos. En la virtualidad pues yo no estoy detrás de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes pueden utilizar alguna calculadora, incluso hay páginas web donde hay aplicativos web donde solamente pones, digitas la operación y te da el resultado. Soy consciente de eso. Pero cuando se topen con estos casos, pues simplemente intentar desarrollarlos, ¿no?, por los medios que ustedes deseen. Acá les he mostrado, ¿no?, el medio que está normalizado, ¿no?, para lo que está formalizado en la currícula. Sé de la existencia de algunos software, ¿no?, incluso en el mismo Smart, en el celular, que te permiten hacer estos cálculos, ¿ya? Pero el día que no tengas a la mano ese hardware o ese software, pues seguramente recordarás lo que hemos visto acá. ¿Alguna consulta? Correcto, profe. Muy bien. Vamos a este complemento teórico, ¿no? Y voy a recortar. Es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estos nombres, o sea, no sé, hemos aprendido a ser tan mecanizados en secundaria, a resolver, ¿no?, o sea, priorizar el resultado,
Y a veces nos olvidamos del complemento teórico que justamente nos ayudan a resolver esto, ¿no? A los nombres me refiero, a la nomenclatura, cómo se llama, cómo se nombra. A ver, miren, en este gráfico dice indicar verdadero por la letra V o falso por F con respecto a la siguiente figura. Y observemos esta figura, ¿no? En esta figura tenemos pues varios segmentos que nacen en el punto O, ¿no? Generalmente se pone así, ¿no? Se generaliza así. Nace en este punto, vamos a poner acá, ¿no? Tenemos el segmento OT, ¿no? El segmento OM, OP y OQ. Este símbolo ustedes saben que significa 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Ahora, un poquito de complemento teórico. En el mundillo de los ángulos tenemos tipos de ángulos. Según su medida, ¿ya? A ver, voy a poner acá. Según su medida, ¿ya? Según su medida, atentas, atentos, según su medida, los ángulos pueden ser los que son menores de 90 grados, se consideran ángulos agudos, carambas, agudos, ¿ya? Vamos a ser más precisos, ¿no? Cuando el ángulo alfa, vamos a poner, es mayor que 0 y menor que 90, entonces estamos ante un ángulo agudo, ¿no? Si está en nuestra medida de nuestro ángulo, está en ese intervalo, en ese rango, es un ángulo agudo. 40, 45, 53, 60 son ejemplos clásicos de estos. El ángulo que exactamente mide 90 grados se le conoce como el ángulo recto, así se le llama, recto, y su símbolo clásico es esto, pues, ¿no? A veces pintadito. Cuando los ángulos son mayores que 90 y menores que 180, entonces estamos en un ángulo obtuso, ¿no? En un ángulo obtuso. 120, 110, 150, 145 son ejemplos clásicos de estos ángulos. Y cuando el ángulo exactamente mide 180 grados, este se le conoce como un ángulo llano, ¿no? Llano, en el mundo de los radianes, se le conoce como el ángulo de media revolución o media vuelta, ¿ya? Un ángulo llano. Bien, entonces hasta ahí la división de los ángulos según su medida. Hay otra división de ángulos, ¿no? Según los segmentos. Se me va el nombre ahorita. Vamos a tener ángulos consecutivos. Vamos a poner acá ángulos consecutivos. Ojo que estoy haciendo un resumen de lo que ustedes pueden encontrar en el complemento teórico, ¿ya? Los ángulos consecutivos, ¿no? Se llaman así. Carambas, qué tal pulso del profe. Un ratito. Los ángulos consecutivos, ¿ya? Se llaman así. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá tengo yo dos ángulos, miren. Vamos a poner acá, alfa y beta. Estos ángulos son consecutivos porque va uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro, ¿no? Podemos tener dos ángulos consecutivos, tres ángulos consecutivos, cuatro ángulos consecutivos. Basta que nos digan consecutivos. En el dibujo que vayamos a hacer debemos poner que va uno después del otro, o sea, no están separados, ¿ya? Ahora, también tenemos, aparte de los ángulos consecutivos, ¿no? Adyacentes. ¿Qué significa eso? Que están pegados, ¿no? Que están juntos, ¿no? Y luego tenemos los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que la suma exactamente da 90 y cuando la suma exactamente da 180 se llaman suplementarios. Ya más rebuscadito están los replementarios, que son igual a 360 grados. ¿Ya? Ya, con esa mermelada de teoría, nosotros podemos responder a estas proposiciones, ¿no? Y acá nos dice, la M, profe, ¿qué es la M? Significa medida.
La medida, profe, este símbolo es menor, ¿no? M es menor que M. No, no, no. Este símbolo en ángulo significa ángulo, ¿no? Normalmente, realmente se le pone así, ¿no? Pero en algunos libros, textos lo ponen así, ¿no? Que es distinto al símbolo menor. Bueno, la idea es esa, que sea distinto, ¿no? Entonces acá dice, la medida del ángulo MOP es agudo. Para referenciar medidas por ángulos con los puntos, siempre el ángulo va a estar ubicado en la letra que está en el medio. Entonces si ustedes buscan la medida del ángulo MOP, caray, se movió la figura, un momento, ahí está. Entonces voy a dibujar, si el pulso me lo permite, la medida del ángulo MOP. M, voy a O y termino en P. Ahí está, este ángulo me están diciendo. ¿Ese ángulo es agudo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Vamos a deducir si hay dudas. Se supone que esto es 90 grados, ¿cierto? Y todo esto es una mitad, o sea, todo eso vale 180 grados. Si ya tengo 90, se supone que esta otra mitad también vale 90. Si toda esa mitad vale 90 y quiero medir un pedacito de esa mitad, entonces va a medir más de 0 y menos de 90. ¿Qué nombre reciben los ángulos que tienen la medida mayor de 0 y menor de 90 grados? ¿Cómo se llaman? Hace un momento acabamos de ver. Son ángulos agudos, ¿verdad? Son ángulos agudos. Por lo tanto, acá podemos concluir que efectivamente la medida del ángulo MOP es agudo. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esa solución? ¿Ninguna? A la siguiente para ustedes. La medida del ángulo POQ es obtuso, verdadero o falso. ¿Qué dicen? Si es verdadero, ¿por qué? Si es falso, ¿por qué? Intenten ustedes, si tienen un lápiz a la mano, hacer el dibujo, ¿no? Y hacer ¿no? La deducción, así como hemos hecho para este caso nosotros, para el primero. Muy bien, buena la acotación del compañero, precisamente es falso. Caramba, no se mueva esto. Es falso, ¿no? Profe, ¿por qué? Vamos acá. Si nosotros dibujamos la medida del ángulo P o Q, el ángulo no olviden está en el medio, vamos a dibujarlo P o Q, o sea, es este ángulo de acá, ¿correcto? Y fíjense, ese ángulo queda, ¿no?, dentro de un ángulo más grande que ya hemos dicho que es 90 grados, porque 90 más 90 da 180. Y si está dentro de un ángulo de 90 grados y es menor a esa medida, entonces no es obtuso, ¿verdad? Es agudo. Por lo tanto, el resultado es falso, ¿no? O sea, la proposición inicialmente es falsa. La siguiente nos dice, la medida del ángulo Q, voy a dibujarlo para apoyarles, la medida del ángulo Q o T, o sea, este ángulo, ¿no?, es llano. ¿Qué dicen ustedes? Mira, ahí está. Profe, falso. Este es falso, ¿verdad? Este es falso. Acá incluso el mismo dibujo nos está indicando cuánto es su medida, porque esto sabemos que mide cuánto, 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces ahí ¿no?, más fácil es esto, ¿no? Obviamente hay que revisar ciertas teorías, porque así, como ustedes dicen, al champú, al champazo, esto no se puede resolver. Hay que revisar por lo menos los nombres. El último, la medida del ángulo M o Q. Vamos a dibujar este ángulo. M o Q.
O sea, es este ángulo. Es recto. Verdadero, profe. Correcto, verdadero, ¿verdad? Profe, ¿por qué? Verdadero. Porque acá tenemos 90 y una mitad vale 180. Entonces, por cálculo, ¿no? Descarte, esto también viene 90, porque necesita sumar 90 más 90, 180. ¿No? Entonces, podemos colocarle acá su 180. complemento, ¿no? Correcto, verdadero. ¿Ya? Es necesario revisar esta teoría, porque no se sabe, de repente en las evaluaciones vienen así una consulta, una pregunta teórica, ¿no? Que ustedes van todos practicando, todo fuerte, ¿no? He practicado 5, 6, 7, 10 ejercicios que me da el profe y ¡pum! Se encuentran con una pregunta teórica, ¿no? En matemáticas, sí, se puede presentar. Es más, en algunas unidades me han hecho referencia a alumnos de otros semestres, ya que ahorita están en su básica, en segundo semestre, o sea que el semestre anterior han sido primero. Me habían confirmado ese dato, ¿no? Que en algunas evaluaciones de matemática había una o quizás hasta dos preguntas teóricas, ojo, teóricas, ¿no? Pero bueno, no nada que leyendo y concentrando no podamos resolver. ¿Alguna consulta en la resolución de este caso? Ninguna. No, profesor. Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. A ver, yo lo había apuntado y se borró el condenado. Vamos a este, ¿no? Voy a hacer el recorte y voy a pegarlo por acá. Vamos aquí. Ahí está. A ver, mucho. Listo. Doy lectura al enunciado. Atentas, atentos. El triple del suplemento de un ángulo es 210 grados. Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo? Profe, ¿qué palabras son esas? Bueno, creo que todos conocemos qué significa esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? 6. 3. Bueno, si ustedes son... A ver, caramba, se ha salido esto. Si ustedes pues son de buen comer, si han ido tempranito al mercado, profe, este es un triple, dicen, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues tiene 3 niveles, ¿no? Fíjense. Y en matemática, ¿no? Caramba, se ha hecho. En matemática, cuando en los enunciados dicen el triple, significa multiplicar una cantidad o una expresión por 3. ¿Oh? Muy bien. Ahora, ¿qué significa la palabra suplemento? Suplemento significa lo que le falta a un ángulo para llegar a 180, ¿no? Vale decir, si el ángulo es alfa, el suplemento será 180 menos alfa. Con la misma lógica, ¿ya? Con la misma lógica, a ver, nuevamente, al compañero Raúl, si me permite avanzar en la explicación. Y luego al final, si llegamos y coincidimos en el resultado, pues bacán, te felicito, ¿ya? Continúo. Con la misma lógica, vamos a determinar el complemento. El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para que llegue a 90 grados. No olvidar, esto se llama suplemento, ¿no? Y esto se llama complemento, ¿ya? Ahora, hay otro más que se llama replemento, ¿no? Pero se llama buscarle a... pero existe, el replemento es lo que le falta para llegar a 360 grados. Entonces, con esa explicación vamos a matematizar este enunciado, porque es un enunciado, ¿no? Está expresado el problema o el caso en un texto, en un párrafo. Entonces nos dice,
el triple del suplemento de un ángulo. No sé cuánto mide ese ángulo. Para mí el ángulo va a ser alfa, ¿no? Entonces, el triple, ¿no? ¿De quién? Del suplemento de un ángulo, o sea, del 180 menos la medida de ese ángulo. Esta palabra es significa en matemática igual, 210 grados. Y aquí, fíjense, hemos llegado a una ecuación de primer grado, ¿correcto? Es más, como hay un paréntesis, me obliga la operación a resolver primero lo que está el paréntesis. Voy a multiplicar 180 por 3, 0 por 3 es 0, 3 por 8 es 24 y 3 por 2, 3 por 1 es 3 más 2 que he llevado es 5, ¿no? Menos 3 por alfa, 3 alfa, igual a 210, ¿no? Ordenando bonito y ahorrándonos un par de filas, esto es 3 alfa igual a 540 menos 210. Entonces alfa es igual a 540 menos 210. Caramba, ¿qué tal pulso? ¿Cuánto es? $330. 330, ¿no? Y ese valor de 3 que está multiplicando, pues pasa a dividir, ¿no? 330 entre 3, si ustedes dividen, es 110. No olviden agregarle el símbolo de ángulo, porque realmente lo que estamos calculando son eso, son ángulos de medidas sexagesimales. Ya de acá para adelante, siempre cuando hacemos referencia a medidas o a valores de ángulos, siempre nos vamos a referir a ángulos sexagesimales, ¿no? Solamente cuando hemos visto el tema de trigonometría básica, nos hemos detenido a ver que cada caso, ¿no? que nosotros tenemos pues, ángulos sexagesimales, centesimales, ¿no? y en radian. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este caso? Ninguno. Vamos a proponer entonces otro más. A ver, parecido. Veamos el caso número 6. Les propongo el caso número 6 para que ustedes lo resuelvan.